Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a ver 10 trucos con fuego que podemos hacer en nuestra casa siempre con mucho cuidado, pero son muy vistosos y curiosos. El primero es cómo trucar un mechero o encendedor para que pues emita más llama, ¿no? Tenga más cantidad de... salga más cantidad de gas. Lleva ahí como una ruedecita, tenemos que levantar e ir jugando con ella hasta que, como vemos, pues es capaz de convertirse en un verdadero lanzallamas. Y cualquier encendedor con este dispositivo de ruedecita puede ser trucado de esta manera. Este era el número 1. El número 2 es cómo hacer una apuesta y ganarla. ¿En qué consiste? Tenemos que poner la cerilla boca abajo y ver cuánto duramos o cuánto dura nuestra víctima, ¿no? Más o menos unos 5 segundos, como me ha pasado a mí, hasta que ya te quemes. Tú tienes que superar ese tiempo. ¿Cómo? Pues igual la cerilla en vertical, pero en vez de dejarla estática, la vamos moviendo. Ahí vemos cómo ganamos bastantes segundos y de hecho pues ganaremos la apuesta porque conseguiremos tener la cerilla encendida boca abajo más tiempo que nuestra víctima y le habremos sacado pues lo que hayamos querido apostar, y muy fácilmente, claro. Tercer truco, vamos a hacer un cohete con 3 cerillas o fósforos. Ponemos ahí un separador para que luego tenga salida los gases. Ponemos la parte de arriba donde se comprimirá todos los gases cuando se enciendan las cerillas. Colocamos en nuestra base de despegue y nada, calentamos las cabezas a través y ahí vemos cómo ha salido disparado nuestro cohete, pues eso, como medio metro hacia arriba. Este es muy fácil, simplemente es apagar la llama de la vela y con el propio humo usamos como si fuera un caminito hasta que vuelve a encenderse pues la vela, y podemos hacerlo cuantas veces queramos. Es muy sencillo y vistoso. El 5, este es también muy fácil. Este lo hice en un experimento y es por el vacío que se crea al encerrar, digamos, la vela dentro del vaso. Se consume todo el oxígeno, se crea el vacío y absorbe todo el líquido que hay en el plato. Es muy curioso, experimento de ciencia recomendado. El sexto, es muy vistoso, de los que más diría yo de esta recopilación. Hay que poner 2 cucharadas de azúcar glass y media de bicarbonato sódico, bien mezclado. Todo esto lo podemos comprar en supermercados sin problema. Y una vez que esté bien mezclado, ponemos alcohol 96 grados. Y retiramos todo lo que son lo que acabamos de poner, ¿no? Todos los cacharros que tenemos alrededor para evitar problemas, y prendemos fuego y vemos como si está bien hecha la mezcla y todo, salen como serpientes, pequeñas serpientes. De hecho, esto podemos encontrarlo en la red como la serpiente del faraón. El séptimo es un clásico, hice hace años ya en el canal, y era hacer bolas de fuego frías. Frías, no son muy frías porque te quemas la mano, no vamos a mentir, pero si sabemos manipularlas, si tenemos cuidado, podemos conseguir hacer unos juegos malabares muy vistosos y pues una de las cosas curiosas que podemos hacer con fuego utilizando cosas que tenemos por casa. Como hemos visto, era un poco de algodón, hilo de coser y alcohol 96 grados de este que tenemos en el botiquín para curar heridas. Así que no tenemos problema para hacer nuestras bolas de fuego frío. Vamos al octavo. Este es una apuesta también muy vista en internet, pero nunca la había hecho y quería ponerla porque no sabía si me iba a funcionar. Así que, como vemos, plantamos una cerilla en vertical, la otra apoyada sobre la vertical, y que pues aprisione o esté sobre la moneda, y hay que sacar la moneda sin tocar las cerillas. Pues aquí vemos como al prenderlas se unen las cabezas y se levanta, así que queda liberada nuestra moneda y habremos ganado la apuesta. Esta es pues otra apuesta, ¿no? Que podemos sacarnos unas monedillas extras. El noveno, cómo hacer fuego verde. Fuego verde, normalmente aquí vemos el fuego con alcohol 96 grados, es fuego pues azulado y naranja, no es verde para nada. Pero ¿cómo podemos convertirlo? Con ácido bórico. Esto podemos comprarlo en farmacias, no es ningún producto secreto ni peligroso ni prohibido, así que simplemente en farmacias, por favor, un poquito de ácido bórico se compra, se junta con el alcohol, y ahora veremos como una vez que se acabe el que había en el tubito, empezará a prenderse
y emitirá una llama verde, y de verdad que es muy verde. Igual en la imagen no se aprecia tanto. Voy a apagar la luz ahora y veréis como realmente es verde, totalmente verde. También en un platito se puede poner en vez de en aerosol, pero bueno, aquí es algo más vistoso el ver cómo sale la llamarada, el lanzallamas verde. Muy curioso. Y vamos con el último, lana de acero. Esto se compra en ferreterías mismo. Y vemos como acercando una llama. Esto empieza a arder. Empieza como a... los filamentos como a ponerse incandescentes. Y es muy curioso de ver, muy chulo. Y bueno, si os queréis pasar por el canal de Llega Vídeos, hemos hecho esta semana cómo hacer Super Sun. Es, bueno, un juguetito. Si estas navidades Papá Noel o los Reyes Magos nos ha traído este Super Sun, pues lo podéis hacer en casa con materiales que tengáis en la cocina, porque no hace falta mucho más que cosas que hay en la cocina. Ahora sí, nos vemos hasta la semana que viene, compañeros. Chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.